cables. Entonces, vamos a definir como canalización a toda combinación, ¿no?, de un elemento conductor y de los elementos mecánicos destinados a su contención, soporte, sujeción y conferirle además protección mecánica. Con respecto a los elementos conductores, lo que acabamos de decir, tenemos en una instalación eléctrica cables. Dentro de los cables encontramos de dos tipos principales, construidos según norma IRAN 2178 o 6266. Son cables del tipo subterráneo, del tipo doble vaina, en baja y media tensión. Y recuerden que la norma 62266 se refiere a los cables de baja emisión de humos tóxicos. Después tenemos construidos según la norma IRAN NM247 o 62267, que son del tipo unipolar, flexible y de simple aislación. Otro tipo de conductor que podemos encontrar en nuestra instalación eléctrica pueden ser barras, barras conductoras de cobre, de aluminio, desnudas o a veces pintadas. Pero bueno, esto lo vamos a dejar para estudiar cuando veamos ese tema puntualmente. Entonces, ¿cuáles son los elementos de soportes que sirven para canalizar los cables? Tenemos cañerías, bandejas portacables, cables canales, trincheras o zanjas. Esos pueden ser los elementos o los distintos elementos que pueden componer. Hemos visto también la clase pasada que el reglamento de la AEA 90364 nos daba unas tablas en función del tipo de ocupación del local, de las personas que habitan ese local, la dificultad de evacuación. Nos daba una guía de qué tipo de cable y qué tipo en función del tipo de canalización debíamos instalar. Y también habíamos visto una tabla de, según el tipo de montaje, corrientes admisibles de los cables, según tipo de cable, según la sección y formación. Bueno, esto no sé si lo vimos. En realidad el reglamento de la AEA también fija, según tipo de canalización, cantidad máxima de conductores que pueden utilizarse, en este caso, por caño. Acá lo que vemos a la izquierda es una columna con la denominación IRAN para los caños de acero, RL liviano y RS semipesado. Ahí lo que cambia es el espesor de la cañería. Y bueno, según el diámetro, acá nos dice, y según la sección del cable, nos dice cuántos cables podemos colocar adentro de esos caños. También el reglamento nos da tablas orientativas en cuanto volumen utilizable de las cajas de embutir, en función del tamaño de la caja, el volumen total y cuánto podemos ocupar de esa caja con el cableado, volumen ocupado de cada conductor que pasa por deriva o deriva en una caja. Y acá también da como orientación volumen típico ocupado por dispositivos. Un interruptor de una tecla de un punto, por ejemplo, de encendido, un toma corriente monofásico de 10 amperes y de 20 amperes. La identificación de los conductores ya lo habíamos hablado la semana pasada. Entonces, veamos el primer tipo de canalización, que son los caños. Dentro de los caños, nosotros podemos instalar cualquier tipo de cable, sea de simple aislación, de doble aislación. En general, cuando uno utiliza un cable de doble aislación adentro de un caño, es porque suele ser un solo cable que va a una carga
por ahí no justifica colocar una bandeja portacable, entonces se suelen colocar caños para sostener esos cables, y en general se suelen utilizar como lo que se denomina caño camisa, que es un caño simple sin accesorios. O sea, las curvas no llevan ningún tipo de accesorio. Dentro de los caños encontramos distintos tipos, como ven aquí en la foto. Acá vamos a encontrar caños de plástico flexibles, caños de plástico rígidos, caños metálicos zincados y caños metálicos flexibles. Cada tipo de caño tiene distinto tipo de uso. Estos caños de plástico flexible, que acá se ven en color blanco, tienen una sola aplicación y es para instalaciones embutidas. O sea, es para aquellos casos en que el caño está embutido en la pared y está empotrado, vamos a decir. No se puede utilizar, por ejemplo, dentro de un cielo raso suspendido. No sé, porque estos caños en general quedan sueltos. Uno los puede colocar bien atados y todo, pero no son confiables. Entonces, normalmente esto está aprobado para instalaciones embutidas. Más allá de que la instalación sea embutida, también estos caños deben cumplir con norma IRAM en cuanto al grado de ignífugo. Todos los que ven por ahí los famosos caños anaranjados, todos esos caños están prohibidos. Los caños no son ignífugos. Igual, están instalados en un montón de lados y instalados sueltos arriba de silos rasos, inclusive en paredes de Durlock. Ustedes conocen que la pared de Durlock es una estructura metálica con dos placas que cierran de ambos lados. Bueno, si ustedes colocan un caño ahí adentro, queda suelto. Entonces, el caño flexible únicamente en lo que comentamos. El plástico rígido, este sí se puede utilizar de forma exterior, no hace falta, puede ser embutido también, obviamente, pero se puede usar en forma exterior, se puede usar por sobre el cielo raso. Se supone que este caño rígido bien armado no presenta ese problema de movilidad o de posibilidad de desconexión de las cajas. También tiene que reunir características ignífugas. Finalmente tenemos metálicos hincados y metálicos flexibles. El metálico zincado, bueno, obviamente es un caño de metal con un tratamiento especial que lo hace resistente a la intemperie. Los caños que se usan en instalaciones internas, que van embutidos o van sobre el cielo raso, no son de este tipo, no son zincados, son sin zincar y van a ver, ustedes los habrán visto, vienen con una pintura asfáltica negra y bueno, así vienen de fábrica. No falta, está la foto acá, falta esa foto. Y finalmente tenemos los caños flexibles, que es un caño metálico. Si ustedes ven acá en la foto, internamente es como una espiral, como una malla, enroscada sobre sí misma, y después tiene una cubierta de plástico bastante resistente. Este tipo de caño, metálico flexible, solo se usa en los tramos finales de la instalación, cuando uno ya acomete de la instalación fija hacia la máquina, el motor o el equipo. Es un tramo corto de instalación. Y ahora vamos a ver con qué se instalan estos caños. Bueno, esos caños, de alguna manera, van a llegar a cajas, que después las vamos a ver. Entonces, ¿cómo es el vínculo entre los caños y las cajas? Para lograr ese vínculo se utilizan conectores. Acá tenemos este conector, que es metálico. El caño viene por la parte superior, ingresa en el conector
y queda luego aprisionado por este tornillo que ven acá. Esta pieza se desenrosca y va colocada del lado interno de la caja y el otro del lado de afuera. Entonces, una vez que uno después enrosca una pieza con otra, el caño queda rígido con la caja. Una función similar cumple la boquilla y la tuerca, ¿no? Que son estas dos fotos que vemos abajo. Acá tenemos que la tuerca va enroscada en el caño, ¿no? Y la boquilla va enroscada en la punta del caño una vez que pasó la caja. Este tipo de instalación de boquilla y tuerca da muy trabajo porque hay que enroscar todos los caños. A ver si, un segundito. De este lado viene la otra pieza, enrosca aquí y enrosca acá. Entonces cuando ustedes apretan la pieza interna, ¿no? La enroscan en la parte que está afuera y ahí queda la instalación rígida. En el caso de la boquilla y tuerca, ustedes tienen, bueno, está un poco exagerado esto, tienen el caño, por afuera van a tener la tuerca, ¿sí? Y del lado de adentro van a tener la boquilla. Recuerden que toda esta parte, donde va la tuerca y donde va la boquilla, todo tiene que estar roscado para poder justamente enroscar esas piezas. Una vez que uno apretó la tuerca y la boquilla, la instalación queda perfectamente rígida. Esta instalación de boquilla y tuerca es raro ya encontrarla, como les decía, da mucho trabajo, es mucho más rápido avanzar con el conector de chapa. Bien. Entonces, son los accesorios necesarios para vincular los caños con las cajas. Para sostener los caños, vamos a usar o se utilizan grampas, distintos tipos de grampas. Todas estas grampas que ven acá son metálicas, incluso esta que se ve como grampa y Daisa, ahora vamos a hablar de eso. La grampa Daisa es de fundición de aluminio. La grampa Olmar es una grampa metálica, como ven, acá tienen de frente y de perfil. Y esta grampa, este gancho que ven aquí, esto que ven aquí, que es como una J, va tomado con respecto a este riel, que se llama riel Olmar. Olmar es una marca. Entonces, cuando ustedes arman el conjunto, la grampa va enganchada en este pequeño perfil que tiene el riel. El caño va por adentro de la grampa y cuando ustedes apretan el tornillo, el caño queda apretado contra el riel. Ese es un tipo de sujeción muy utilizado. Incluso cuando uno hace instalaciones exteriores, riel Olmar suele dar la separación justa para que los caños ingresen a las cajas perfectamente, sin tener que hacer ninguna curva ni ninguna desviación. Si no utilizamos esto, más simple, grampa media omega o grampa omega, bueno, no hay mucho para decir de esto. Y si no, la grampa Daisa. La grampa está asociada a un sistema de montaje. Daisa también es una marca. Es toda una serie de cañerías aptas para intemperie, fabricadas con los accesorios en fundición de aluminio
Y lo que es cañería, lo que veíamos en la diapositiva, dentro de lo que es DAISA, este conector es especial para DAISA. Es un conector que es de aluminio fundido, tiene rosca, porque va enroscado directamente en la caja, no necesita tuerca. Puede tener un sello de goma aquí adentro, a veces lo tiene y a veces no. Eso depende de si la instalación es para intemperie o es para interior. Si es para interior, no hace falta colocar el sello de goma porque es lo que le da la hermeticidad y el grado de protección. Si va afuera, sí. Entonces el caño se corta y se encaja directamente en este conector y se aprieta con el tornillo y queda ahí fijo. Después tenemos prensacaños metálicos. Acá estos también son de caños flexibles, esos caños flexibles forrados de plástico, que son el último tramo de la última caja hacia el motor, hacia la carga. Para poder utilizarlos se utilizan prensacaños. Estos prensacaños, estos son de fundición de aluminio, son dos piezas, una enroscada en la otra, y tienen adentro tienen una pieza de plástico cónico, que en la medida que ustedes apretan una pieza de aluminio con la otra, ese prensa se expande, y hace que el prensacable no se salga del caño. Después esta punta, que es roscada, va roscada en la caja. También tenemos prensacables. A veces uno sale de una caja directamente con un cable, no utiliza un prensacaño. A lo mejor cuando salimos con cables del tipo doble vaina, se puede utilizar directamente un prensacable. Acá hay uno de fundición de aluminio y acá hay uno de plástico. Funciona de la misma manera que el prensacaño. Son dos piezas. Esto se desarma, adentro tiene una pieza cónica, expandible. Entonces, cuando ustedes desarman esto, pasan el cable y cuando ajustan la pieza superior, la pieza interna se expande y el cable queda retenido. Bien, dentro de lo que son las cajas, tenemos cajas de muchos tipos. Tenemos cajas de plástico y cajas metálicas. Dentro de lo que son las cajas plásticas, tenemos cajas para exterior o para instalaciones exteriores a la vista, o también hay toda una serie de cajas plásticas de embutir. Después, dentro de los que son de chapa de hierro, tenemos cajas de embutir, como las que se ven aquí, aunque estas cajas también se suelen utilizar para instalaciones a la vista. Acá, que esto quede bien, la caja junto con la cañería depende de la habilidad del instalador. Dentro de lo que es el sistema DAISA nuevamente, podemos utilizar cajas de fundición de aluminio, estancas, o las cajas del sistema DAISA. Las cajas del sistema DAISA son de fundición de aluminio. Acá ven una caja rectangular. La caja ya viene fabricada con los agujeros y los agujeros ya vienen con rosca. Aquellos agujeros que no se utilizan vienen con un tapón de plástico. Y como ven acá en la segunda foto, esta caja tiene en la tapa un sello de goma, ¿no? Para darle el grado de hermeticidad si es necesario. Entonces en estos agujeros que ven acá van a estar colocando conectores de este tipo, metálico DAISA. Portacables también hay de distintos tipos constructivos y distintos materiales para su construcción. Vamos a encontrar del tipo escalera, metálica, como dice acá. Bueno, acá hay dos fotos. No hace falta mucho decir por qué se llama escalera.
Y también vamos a tener bandejas metálicas construidas en alambre. Esto no es tan usual. Lo más usual son las bandejas del tipo escalera. Las bandejas del tipo escalera se fabrican en distintos espesores de chapa, distintas terminaciones superficiales. Hay de chapa galvanizada, hay de chapa por inversión en caliente, cuando es para intemperie, y también distintos espesores. También esta bandeja se fabrica en distintos anchos y distintos altos. Los anchos, el ancho mínimo para este tipo de bandeja es de 150 milímetros y va subiendo en múltiplos de 15, de 150 milímetros, pasando a 300, a 450 hasta 600 milímetros de ancho. Y en lo alto, hay dos altos, lo que sería el ala de la bandeja, así se llama. Tenemos bandeja de 64 milímetros y de 92 milímetros. Esto, el ancho y el alto, va a haber que hacer un cálculo en función de la cantidad de cables que vayamos a colocar allí. Habrá que hacer un cálculo en cuanto a la dimensión, para que los conductores puedan montarse de acuerdo a lo que previmos y lo que dice la EA. Muchas veces si los cables van juntos o si van separados un diámetro, bueno, si van en tres bolillos, si van en plano. Bien, todas esas hipótesis que nosotros usamos para dimensionar los cables, tenemos que respetarlas al momento de hacer el montaje. Entonces, en función de esas pautas de cálculo, vamos a poder dimensionar el ancho, el alto y la cantidad de bandejas que vamos a necesitar. Bueno, la bandeja del tipo escalera también hay algunas bandejas del tipo material plástico. La verdad que yo no he visto instaladas. La he visto en exposiciones y en catálogos, pero nunca he visto ninguna colocada. Otro tipo de bandeja portacable es la de chapa perforada metálica, que tiene este aspecto que ven aquí. Es una chapa con perforaciones, una chapa que viene doblada. Esta bandeja se fabrica en ancho desde 50 milímetros, la más chiquita, y en múltiplos de 50 milímetros llega hasta 600 milímetros. También se fabrica en distintos espesores, eso depende un poco del ancho de la bandeja, y también en distintas terminaciones superficiales, si es para instalar en interior o para intemperie. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar una escalera o una chapa perforada, como esta que ven acá? Bueno, en general esto depende de lo que vayamos a colocar arriba. En esta bandeja, del tipo escalera, los escalones están separados. Hay un hueco interesante ahí en el medio. Entonces, ¿qué ocurre? Acá no vamos a poder montar cables de poca sección, porque cuando los vamos montando entre escalón y escalón, va a quedar una panza, y eso va a quedar muy feo para la instalación. Entonces, cuando tenemos cables de poca sección, en general se recurre a este tipo de bandeja, que es la de chapa perforada, donde tiene mucha más superficie de apoyo. De todas maneras, ya sea que se trate de una bandeja de chapa perforada o una bandeja del tipo escalera, los únicos cables que se pueden montar sobre estas bandejas son los que están construidos según IRAN 2178 o su equivalente de baja emisión de humos tóxicos, es decir, son siempre cables de doble vaina. No pueden instalarse sobre bandejas cables unipolares de simple aislación. Lo único permitido
de simple aislación sobre este tipo de bandejas es un cable verde-amarillo, que es el cable de protección. O un cable desnudo que se utiliza para equipotencializar las bandejas. Si no, tiene que ser cable de doble vaina. Observen ese detalle porque van a encontrar mucha bandeja de chapa perforada instalada con cables unipolares de simple aislación. Y eso está prohibido. Otro tipo de canalización que se parece a la bandeja de chapa perforada es el denominado perfil C. El perfil C es un perfil ciego, o sea, no tiene perforaciones, tiene esta forma, justamente una C, y se parece mucho al Rilol Mar. La diferencia es la medida. Este perfil C, la medida estándar es de 44 por 44 milímetros, y lo que no les dije hasta ahora es que tanto el perfil C como las bandejas portacables vienen en tramos de 3 metros de largo. Como ven, la bandeja y el perfil tiene estas perforaciones. Estas perforaciones son para colocar cuplas de unión y poder ir interconectando un tramo detrás del otro. Resumiendo un poquito los conductores que se pueden utilizar en las bandejas. Entonces repasamos. En el tipo escalera, ya sea metálica o de plástica, conductores irán 2178 o 62-266. Resumiendo más, conductores doble vaina. Única excepción, conductor de protección de tierra verde-amarillo o desnudo. La bandeja de alambre, metálica también, igual que lo anterior, y lo mismo en la bandeja de chapa perforada. En los perfiles C, en realidad yo le decía que es como una bandeja, nada más que no tiene perforación. Pero para los perfiles C hay una excepción, en realidad, que permite utilizar conductores unipolares de simple aislación. Entonces, conductores de doble aislación, cualquiera, siempre. Conductores de simple aislación solo se pueden utilizar si el perfil tiene tapa. O sea, yo a este perfil puedo colocar un accesorio que es una tapa que lo deja totalmente cerrado. El reglamento de la EA dice entonces que en esa condición, al ponerle una tapa, lo asemeja a un caño, y entonces por eso admite el uso de conductores de simple aislación. Accesorios de montaje. Bueno, para las bandejas del tipo escalera tenemos el tramo recto, que es el tramo que les comentaba de 3 metros, y después tenemos curvas. Curva plana es una curva en el mismo sentido, con el mismo plano de la bandeja. Tenemos uniones en T, uniones en cruz, curvas verticales, que vienen de varios eslabones, reducciones, si venimos con una bandeja muy ancha y ya no hace falta una bandeja de ese ancho, podemos reducirla a una menor. Esta es una reducción central, se llama, porque está justo en el medio, y si no tenemos una reducción lateral, hacia un costado o hacia el otro, izquierda o derecha. Después tenemos las cuplas de unión. Esta es una cupla para tramos rectos. Esta es una cupla articulada, que nos permitiría aquí colocar o empalmar con alguna curva vertical o darle una inclinación a otro tramo. Separadores. Esta es una chapa doblada, como una L, que me permite colocar adentro de las bandejas para separar distintas vías de cables. Ahí nos permite organizar mejor la distribución de los cables. Y esto que ven acá es la tapa. La tapa que se utiliza tanto sea para perfil C o se utiliza también en bandejas. El reglamento de la EA
exige que los tramos verticales estén siempre con tapa. Los horizontales no, pero en los verticales sí. Profe, ¿cómo dijo el de abajo a la izquierda? ¿Qué utilización tiene? Esto Sí, ese. es una cupla de unión. Es la cupla que une los tramos entre bandejas. Y lado al lado es lo mismo, nada más que tiene una articulación. Esto gira y se puede dar distinta inclinación. Un tema importante o para destacar es la puesta a tierra de las bandejas. El reglamento de la EA exige que las bandejas tengan un cable de equipotencialización exclusivo para las bandejas. Entonces, ese cable, yo en los proyectos que hago prefiero que sea desnudo, así es fácil de identificar con respecto al que es tierra de protección de circuito, que normalmente ese suele ser verde-amarillo. Ese cable es exclusivo para equipotencializar bandejas y, bueno, no se pueden utilizar las perforaciones de unión mecánica para conectar ese cable. Los tramos de bandeja y los accesorios también, en general vienen con una perforación adicional para conectar allí el cable de tierra. Accesorios para perfil C, bueno, distintos tipos de accesorios. Este es un gancho de montaje, el perfil C viene acá adentro, apoyado en la pata corta de la SL. Puede haber ménsulas. Esto también se usa para bandeja portacable, para soportar bandejas. Puede haber un soporte hecho dentro del mismo perfil. Un soporte tipo estribo, así se llama. Este también se usa para bandejas de chapa perforada. Bueno, el perfil es el tramo recto, la tapa, una unión. Acá vemos una unión, acá la unión se ve que va por adentro, es interna al perfil. Accesorios, acá tenemos una curva plana, una curva vertical. Estas chapas son de unión. Una caja, esta caja se suele colocar arriba del perfil y viene de medidas tales que coincide con una caja rectangular como para poder instalar allí adentro un bastidor con un módulo toma en general. Ahora después vamos a ver una foto de una aplicación de esa caja con toma en un sistema de iluminación. Gancho J es otro tipo de soporte para el perfil C. Este tipo de soporte es otro perfil que toma el perfil de costado o la bandeja. Sí. Una pregunta, ¿solo las bandejas necesitan la tierra? ¿Los caños no hay necesidad de Y los caños en general, en los caños no va a conectar nada, pero normalmente la puesta a tierra se hace en las cajas. O sea, con eso ya considero que... Sí, lo que tiene que asegurarse es que si la cañería es metálica y los conectores también son metálicos, que esté todo el conjunto esté rígidamente o mecánicamente bien rígido. Porque todas las cajas de embutir, la chapa de hierro, vienen con un bulón en el fondo. Y usted deriva allí el cable de tierra y lo conecta en cada caja. Eso es algo que hay que mirar también, porque en general no lo hace. Y con eso, bueno, se aseguraría que la cañería está puesta a tierra. ¿Sí? Bien. Después viene esta Profe, chapa. Sí. Si tengo caño flexible, el corrugado, ¿hace falta poner en la caja rectangular donde van los tomas, poner la tierra? Y si es metálica, la conecta. Está bien, ¿eso está por norma? Sí, claro. Está bien. Sí, claro. Incluso las cajas plásticas de embutir vienen con una base para atornillar un
un tornillo de un terminal de tierra. Parece que no tuviera mucha lógica, sí, en realidad sí, no le veo yo mucha lógica. Gracias. No, de nada. Hay cuestiones que son reglamentarias y no debemos nosotros cuestionar ni el reglamento ni las normas. Simplemente tenemos que hacerlos cumplir, nada más, y construirlo de acuerdo a eso. Se supone que algún grupo de estudio se reunieron y definieron estas cuestiones justamente para evitar discusiones del tipo técnico. Bien, esta chapa doblada que ven acá, esto es más para la bandeja portacable. Acá, por acá dentro de este triangulito puede correr el cable desnudo de equipotencialización y esto va bulonado a la bandeja. Y bueno, y acá ven otros accesorios, estos son varillas roscadas, que son para el montaje típico de perfiles o bandejas. Si ustedes tienen, vamos a suponer una bandeja, normalmente esta bandeja se puede montar de distintas formas. Por un lado pueden tener ménsulas, como esta, la ménsula va así, acá abajo, así, chao. La bandeja va apoyada directamente sobre la ménsula. También puede ocurrir, para la bandeja, podemos tener la bandeja aquí y el soporte se puede hacer, muchas veces se hace con perfil C. Esto se llama, normalmente lo llaman trapecio. Tienen un perfil C, que es un poquito más ancho que la bandeja, y después esto va montado con varilla roscada a la losa, a la viga, a lo que tengan allí. Entonces la bandeja queda colgada de justamente de esto que tiene un formato de trapecio. Con respecto al perfil C, para el perfil C se suele usar el gancho J, que es este que está acá. Lo vamos a dibujar aquí, a ver si se ve. Normalmente el gancho J es un gancho que tiene esta forma. Y aquí arriba, como ven, tiene un agujero. Acá se puede montar, esto se puede montar así o al revés. Ahora les voy a mostrar en qué caso se usa al revés. Se coloca una varilla roscada con tuerca acá y bueno, y fijado a la losa o a la viga donde esté colgado. El gancho J invertido se suele utilizar, si yo tengo el perfil C, el gancho J invertido se suele utilizar para montar artefactos de iluminación. Gancho de ese tipo. Y el artefacto de iluminación viene montado aquí, sujeto al gancho J. Entonces, en este agujero que queda abierto en el J, el perfil C, yo lo puedo descolgar, pasa justo por ese agujero. Entonces resulta práctico para los sistemas de iluminación colgar el artefacto con dos ganchos de este tipo, con una caja de estas arriba del perfil, con un enchufe. Entonces el artefacto lleva un chicote de cable con una ficha macho, va enchufado en la caja accesoria y va colgado. Entonces esto facilita mucho el mantenimiento. Si necesitan reparar o cambiar un artefacto, lo desenchufan, lo descuelgan,
Se lo llevan al taller para reparar y mientras tanto colocan otro. Bueno, canalización que se utiliza muchísimo son los cable canales. Los cable canales están contemplados dentro del reglamento de la EA, se pueden utilizar los cable canales, tienen que reunir algunas condiciones constructivas. Por un lado, desde el punto de vista ignífugo, tienen que reunir esa característica, ¿no? Que no prendan llama, que no emitan humos tóxicos, etc. Dentro de los cable canales tenemos distintos tipos. Acá en la primera foto ven un cable canal plástico ranurado. Esto es como si fuera un perfil C de plástico con un montón de ranuras, agujeritos y tapa. Este tipo de cable canal se utiliza en general en el interior de tableros para ordenar el cableado interno. Después tenemos lo mismo, pero cerrado. O sea, este ya es un conducto totalmente cerrado. Esto sí es bien parecido a un perfil C. Hay otra foto también, otras dos, de cables canales cerrados, de plástico, e incluso acá pueden ver algunos que tienen un separador como para poder hacer más de una vía. En algunos casos, estos cables canales se utilizan una vía de tensión normal, una vía de tensión estabilizada y eventualmente alguna vía de comunicación. El tema de los cables canales, otra vez dependemos de la buena voluntad y de la habilidad del instalador. Que sea bien instalado, queda prolijo y es resistente en el tiempo. Resistente en el tiempo quiere decir que no se cae, que no se le sale la tapa. En general la tapa desaparece cuando interviene el mantenimiento. Pero porque las tapas, la fuerza que hay que hacer para sacar la tapa tiene también un ensayo según norma. Tiene que reunir ciertos requisitos. En cuanto al cable canal, para que quede bien sujeto, bueno, hay que colocarlo con tornillería y tarugos a las paredes, suficiente como para que cuando uno intenta sacar la tapa, por alguna reparación o recableado, no se caiga el cable canal. Nosotros en los pliegos que hacemos por el correo pedimos un tornillo cada 50 centímetros. Y bueno, y la prueba es terminante, ¿no? Cuando hacemos la inspección de obra, vamos y sacamos la tapa. Se cae, chao. Hay que hacerlo de vuelta. No sirven para encontrar en el mercado cable canales de este tipo, de plástico cerrado, y que vienen con una cinta doble faz del lado de atrás, como para sacar el protector y pegarlo. Bueno, eso no sirve para nada. Esa cinta para lo único que sirve es para hacer una presentación previa y después habría que ponerle los tarugos, ¿no? He visto cable canales de esos pegados en el techo, ¿no? Y bueno, con el tiempo eso se cae y los cables canales quedan sostenidos por los cables. También vamos a tener lo que se denomina zocaloducto. Este es un canal que es de aluminio y se llama zocaloducto porque puede reemplazar, si el arquitecto está de acuerdo, podría reemplazar el zócalo. Esto va contra la pared, pegado al piso, y si hay zócalo va por arriba del zócalo. Es un tipo de conducción extremadamente cara, por ser de aluminio, y viene con todos los accesorios necesarios para poder montar sobre el frente. Como ven, también tiene distintas vías de cableado. Otro tipo de canalización que van a encontrar es el pisoducto metálico. Pisoducto metálico
es un conjunto de conductos de hierro, de chapa hierro, uno al lado del otro, que para formar distintas vías. Mínimo viene de 2 vías y un máximo de 4. Y esto normalmente se pensó a raíz de la cantidad de puestos de trabajo que surgían en las oficinas. En la medida que cada puesto de trabajo necesitaba atención y datos, porque venían las computadoras, bueno, los que hacían instalaciones empezaron a desarrollar sistemas de distribución por piso. Entonces lo primero que surgió fue esto, el pisoducto, que viene de 2, como les decía, de 2 a 4 vías y viene con todos los accesorios necesarios para mantener la independencia de las vías en todo el recorrido. Entonces tenemos caja de cruce, curvas planas horizontales, curvas verticales, como para salir del pisoducto hacia el tablero, por ejemplo. Y acá a la derecha ven una caja de pase, donde ahí muestra cómo se cruzan las vías. Esta de 4 vías. También en las esquinas vienen con un agujero redondo como para insertar un caño, si fuera necesario. Y lo que ven abajo de todo es lo que se denomina periscopio, que es como una casita que va montada sobre el pisoducto, y tiene el ancho exacto para que cada uno de estos tomas caiga coincidiendo con una de las vías. Entonces, esto se instala cuando están haciendo el contrapiso. Esto va embutido en el contrapiso. Después arriba viene el revestimiento final del piso. Estos pisoductos vienen con un agujero ya de fábrica, hecho cada 60 centímetros. Entonces una buena práctica cuando se instala, porque una vez que ustedes lo colocaron, perdieron toda la referencia de dónde están los agujeros, porque esto va tapado. Entonces una buena práctica es poner en el primer agujero, dejar un testigo de bronce que sobresale del piso terminado. Después cuando pulen el piso queda la marca de donde está el primer agujero, y ustedes ya saben que cada 60 centímetros se repite. Y ahí debería ir montado el periscopio. Esto fue una primera idea como para resolver la alimentación de las oficinas congestionadas. Como ustedes se imaginan, esto es bastante rígido. Normalmente se arranca por el layout de la oficina, ubicando los puestos de trabajo, y después, una vez que están los puestos de trabajo, sobre ese mismo plano se dibuja el pisoducto y la ubicación de los periscopios. Pero bueno, es bastante rígido. Después si se mudan los escritorios, los puestos, es bastante engorroso hacer modificaciones en la instalación. Hoy por hoy, en las oficinas con mucha densidad de puestos, se prefiere utilizar piso técnico. El piso técnico es un piso que va montado sobre la losa, dejando un espacio vacío, 30, 40 centímetros. Y debajo del piso se hace toda la canalización, pero con bandeja portacable. Entonces, corren las bandejas, bandeja de energía, bandeja de datos, y después sobre las placas del piso técnico se montan cajas, como estas que ven acá, cajas para lo cual hay que calar la baldosa al piso y esto va embutido en la baldosa. Y a estas cajas llegan después los cables de energía y los cables de datos, y aquí tienen, bueno, toma corriente, conexión de datos. Aquí la vemos abierta y aquí la vemos cerrada, y esta parte del centro después se termina con la misma terminación del piso, ya sea alfombra o un recorte de cerámica o lo que fuera. Quedan estas dos tapitas que es por donde salen los cables hacia los equipos. En la época post-COVID, con el home office se mueren de hambre todos estos.
Y sí, este debe estar en la ruina, sí. Bueno, no pasa nada de nadie. Además de lo que varía, ¿no? Claro. Estas cosas son realmente caras. Hablamos que una caja así como esta debe valer $300. Bueno, hay instalaciones que corren por el exterior, ¿no? Por afuera de los edificios. Se suelen utilizar cañeros, cámaras, como las que ven en esta foto. Entonces, se suelen hacer cámaras de mampostería, de inspección. Esto se hace cada una X cantidad de metros, no sé, 15, 20 metros. Seguro en cada cruce de calle, cuando uno tiene que pasar por debajo de una calle, seguramente hay una cámara de cada lado y el cruce se hace con caños, como lo ven acá, caños de PVC. Y bueno, lo único que queda es una canalización preparada con los caños para pasar después los conductores, como ven aquí en la foto de abajo. Es importante que las cámaras no sean muy chiquitas, porque los cables normalmente de estos tendidos suelen ser gruesos y necesitamos espacio para poder hacer el tendido de los cables. Las cámaras después llevan tapa y nada, eso es todo ahí en lo que sea cámaras y cañeros. Obviamente que cuando los recorridos son muy largos, se suelen instalar directamente en zanja, los cables van directamente enterrados. Entonces, cuando es así, normalmente una vez que se hace la zanja, se hace toda una cama de arena en el fondo, arriba van los cables y después los cables van cubiertos con alguna protección mecánica. En general se ponen ladrillos o hay unas piezas de hormigón premoldeado que suelen utilizar la distribuidora, que ya tienen la forma necesaria como una media caña para cubrir los cables. Un poco más arriba, de donde está tendido el cable, a mitad de camino, se suele enterrar también, o esta cinta, pues como ven dice atención, abajo hay cables eléctricos, se suelen colocar esta cinta de advertencia, o se suele colocar, la habrán visto por la calle, esa malla anaranjada, como una cuadrícula, que se coloca a mitad de camino entre el cable y la superficie, de manera tal que si el día de mañana viene alguno a hacer otra zanja o a hacer un pozo o lo que sea, tiene una advertencia de que debajo de eso hay conductores eléctricos. De todas maneras, cuando vienen con la topadora, no hay advertencia que valga. Estas fotos son de la planta operativa del correo de Monte Grande, donde yo trabajo. Acá vemos, en esta primera foto vemos una sala de tableros y acá pueden ver cómo están montadas las bandejas portacable. En este caso son del tipo escalera. Y bueno, como ven, van montados los cables van precintados, los escalones. Estos cables tienen que ser precintados. No se olviden que si se presenta una falla, un cortocircuito, por acá circulan corrientes grandes y pueden aparecer fuerzas de atracción o de repulsión importantes. Entonces los cables tienen que ir bien presentados. Una buena práctica también es identificar los cables por cada tantos metros, aunque sea, qué sé yo, 10 metros, 15 metros, ponerle un cartel y decir, bueno, de dónde viene y a dónde va, porque después se pone complejo saber qué cables son. ¿Hay una bandeja vertical, profe, no tendría que ir tapada? Sí, debería estar tapada, esta no lo está. ¿Y qué es eso rojo que se ve al lado del tablero? Esto que se ve acá, Sí. esto que ven acá es una llave de rodeo, es un accesorio que en realidad tiene que ver con un equipo auxiliar. Esto está dentro de uno de los centros de potencia. Ahora vamos a ver más fotos con más detalle. Acá al costado está un tablero general y atrás está el transformador y las celdas de media tensión. Esto es una sala de tablero. En esta sala, el tablero general tiene una
una transferencia automática para que entre el grupo electrógeno. Todo el comando de la transferencia automática está hecho en 220 volts. Los 220 volts tienen que ser una tensión segura y continua, porque en algún momento para hacer la maniobra no tengo luz de ningún lado. Entonces, esa maniobra acá se pensó, se diseñó con un sistema de UPS. En cada centro de potencia había una, y en realidad esta llave que usted ve, esta llave roja, tiene que ver con la UPS. Esta es una llave que permite desconectar la UPS si falla o si hay que hacer algún mantenimiento, permite desconectarla sin cortar la energía de la salida del equipo. Es una llave especial con una serie de puentes, como una conmutación. Tiene unas puentes especiales para no, a medida que usted gira la llave, corta la salida, pero puentea la salida hacia la UPS. Pero puentea la entrada con la salida. Entonces puede después sacar la UPS que está en el medio. Esa es la función de esta llave. Bueno, acá sobre esto no vamos a decir mucho más. Un detalle importante que no les comenté es el acceso de los cables a los tableros. Los cables del tipo tripolar o tetrapolar, como estos que ven acá, pueden ingresar a los tableros por un solo agujero, como figura, como se ve en esta foto. ¿Por qué? Porque los cables tripolares o tetrapolares ya compensan sus campos magnéticos, entonces no hay problema de que se establezca un campo que pueda generar fuerzas electromotrices y evidentemente circulación de corriente por la chapa del tablero. Sí ocurre eso con los cables unipolares. Cuando son cables unipolares, la chapa del tablero funciona como una espira en cortocircuito. Entonces la corriente que circula por los cables hace que circulen corrientes o induzcan en realidad corrientes en la chapa, en esa espira de cortocircuito, y se produzcan puntos de calentamiento. Entonces, cuando uno ingresa a un ramal que está compuesto por cables unipolares, lo que hay que hacer es un solo agujero, ya sea una ventana cuadrada o un agujero circular más grande, pero los cables pasan todos juntos por el mismo agujero. Bueno, acá ven otra foto. Fíjense el matete de cable que ya tenemos acá arriba. Seguir un cable acá es complicado. Acá tenemos un par de cables prohibidos. Estos cables negros son tipo taller. Pero bueno, ya les decía que una vez que las instalaciones las toma mantenimiento, chao, es inevitable que pasen estas cosas. Mantenimiento en general siempre tiene que sacar el problema funcionando como sea y con lo que tiene a mano. El problema es que después nunca van a corregir esto y colocan los cables que corresponden. Y un banco de baterías externo porque tenía una autonomía media larga. Y acá ven, bueno, bandejas, bajan al piso. En realidad, por debajo del piso hay una trinchera que termina debajo del tablero general. Entonces los cables salen del tablero general, vienen por la trinchera y aquí suben por la bandeja y van a buscar ya las bandejas de distribución. Lo que se ve acá también, esta otra bandeja que ven a la izquierda, estos cables negros, estos son los cables de media tensión. Estos son los cables que forman, esta planta tiene un anillo primario, esos son los cables que forman el anillo. Cable desnudo. Y bueno, y los cables precintados. Los cables de media y la UPS con las baterías. Bueno, acá ven un sector de la planta interno, donde ven también más tipo de canalización, más bandeja, más cables subterráneos montados sobre la bandeja escalera, y acá ven 1, 2, 3, 4, 5 niveles
de bandeja portacable, 6, en realidad aquí aparece otro. Nosotros tenemos como criterio en esta planta utilizar la bandeja tipo escalera solamente para cables de potencia, y todo lo que es datos se utiliza en bandejas de chapa perforada. Bueno, acá se ve una vista, otra vista de lo mismo. Aquí lo que se ve es, todas estas son bandejas, acá sí tienen la tapa vertical. Esto viene aquí a una trinchera, vamos a decir. Todos los cables rematan en esa trinchera y esa trinchera se vincula en forma subterránea con el centro de potencia que está a unos metros. Entonces, toda la llegada de estos cables al centro de potencia es por una trinchera debajo del piso. Está montados en este caso con ménsulas que van pegados a la pared. Y bueno, acá ven parte de la iluminación, y esto que ven acá es una máquina de clasificación. Esto que ven acá es una de las dársenas, la planta dentro de su proceso operativo. Tiene una dársena de admisión y una dársena de expedición. Obviamente la de admisión es por donde ingresa toda la correspondencia, paquetes. Eso ocurre entre las 6 y las 12 más o menos. Opera durante la noche, se produce la clasificación, y una vez que está clasificada van hacia la dársena de expedición que está en la otra punta, y por así ya se despachan, y tipo 6 de la mañana, entre las 5 y 6 de la mañana están saliendo los camiones y las camionetas. Acá lo que quería tomar con esta foto es el tema de la iluminación. Acá esto está hecho con perfil C. Fíjense que arriba de cada artefacto hay una caja con un tomacorriente, y el artefacto está colgado con los ganchos J, como les comentaba hace un rato. Instalada afectado por los factores de simultaneidad y utilización. Perfecto. En Tanto en cada la P como columna. en la Q. Claro, en todo. Y en ese también. Bien. Y la barra de emergencia es primero calculamos la de emergencia, la potencia de carga con el afectado con el otro coseno phi de emergencia. En este caso es igual, porque es el mismo coseno phi. Sí. O sea, no se suman. No, son columnas diferentes. Ok. Bueno, repetimos el proceso en todas las cargas. Acá agregamos la tensión porque no estaba celdas vacías directamente. Bien. Y en estas celdas lo marcamos porque algunas tenían un guión, digamos. Discúlpeme, Sí. ¿qué es el coseno phi de emergencia? ¿Cómo? Coseno phi y emergencia, dice, en una Sí. columna de coseno phi. ¿Qué es eso? Digamos el coseno phi cuando en la barra de emergencia sería. Ah, Es un dato que nos Perdón. dieron. ajá. No, me llama la atención que sean diferentes, ¿no? Y algunos son diferentes. Eso ya sí. estaba de dato. Sí, está Claro, bien. está dato. Bueno, está bien. Acá una pregunta porque a unos coseno phi, o sea, estaba la celda vacía y otros tenían un guión. Acá lo que hicimos es copiar, digamos, el de coseno phi de emergencia. Sí, está bien, está bien. ¿Está bien eso? No hay Sí, problema. sí, no hay problema. Perfecto. Bueno, acá repetimos todo el procedimiento. Bueno, acá, por ejemplo, en el bar no hay coseno phi de emergencia y pusimos 0. ¿Cómo hacemos acá? ¿Copiamos el coseno phi o directamente ponemos 0? No, copiarlo. Copiamos, listo. Sí.
Ahí porque también Sí. consideramos que el bar no tiene que tener Sí. un suministro de emergencia. Sí, quizás, digamos, iluminación debería tener. Pero no sé si está considerado ahí o está en algún otro tablero de iluminación. Después, ¿Qué son 7.3? ¿cómo? Sí, 7.3 kilowatts. Claro, Está bien. aquí está como el texto. Le hago una consulta ahí. Lo que cambia de la barra normal a la barra de emergencia es el coseno phi nomás. La verdad es que no, tendría que revisar la planilla de dónde viene la fórmula, porque por lo que veo, sí, pero la verdad es que me quedé pensando desde que vi la planilla al principio. No me acuerdo por qué está la diferenciación entre las dos. ¿En cuál? Entre Barra normal normal y y barra emergencia. ¿Por qué el factor de potencia es distinto? Sí, es raro, ¿no? Ah, no sé. Yo creo que Esto era dato. sí, yo creo que se arrastra el pliego original, que el dato estaba así. Pero le voy a pegar una mirada a ver si... Tenés- Potencia activa total debería ser Q más T. Es decir, yo Q tengo más una T debería ser potencia 1. que la parte no crítica va a estar Ah, tomada está bien. de la barra normal. Y por ejemplo, el quirófano va a estar tomado de la emergencia, que está cargado en la columna T. Ah, ok. Entonces, la suma, por ejemplo, del bar, más los baños, más el kiosco, más, no sé, administración, eso va a estar en la barra normal. Eso, más lo que tenga la columna T, que va a ser quirófano, obstetricia, hemoterapia, no sé, terapia intensiva. La Eso suma de lo esas hicimos dos tiene nosotros que dar el total. porque no lo teníamos especificado qué es. Claro, por suministro eso de digamos, emergencia. me parece digamos, que lo que está faltando. Ahora, vayamos a ver recorrer las otras planillas, a ver las otras hojas, a ver si en fuerza motriz y en carga de servicio tampoco. No está especificado en Tiene la misma forma. Claro, no está especificado qué es de emergencia y qué no. Para mí en algún lado en el pliego estaba eso definido, ¿no? O sea, Claro, lo que por eso hicimos es nosotros buscar en la norma. eso No me acuerdo si está en el pliego. Eso sí. lo separamos nosotros, profe, según la EA, Claro. que es de emergencia. Claro, por eso. No, en por- realidad por lo que hay que eso el bar hacer es, tampoco lo habíamos sumado. si no está definido, tienen que agarrar ustedes fila por fila, entonces no sé, vamos otra vez a iluminación y toma. Sí. Entonces, supongamos que no está definido, ustedes son los proyectistas. Entonces, tablero subseccional, oficina de limpieza. Barra normal, barra de emergencia. No, Barra normal. Listo, directamente. Hay una Cuanto tabla en la EA que cero en emergencia. Entonces acá 0 sería. Sí. Ah, está bien. Entonces, el Sí, análisis sí. es ese. Vamos abajo. Lavadero. ¿Normal o emergencia? normal, Normal. Pero, Limpieza de Fabián, carro. Y normal. a alguno le podemos poner, si queremos, un porcentaje. Al que ustedes definan. Farmacia, por ejemplo. Y farmacia podemos poner algo en emergencia, pero no todo. No sé. Claro. Defina usted un criterio y después lo repasamos. Ok. pero la Pero potencia abajo- total. Claro, es uno u otro, o un Es porcentaje. uno u otro, un pero porcentaje, no- pero la suma sí. de los dos tiene que dar el total. Claro, la suma de los dos tiene que ser este. Exacto. Perfecto, ya entendí. Bueno, Sí, eso Gabriel. pues Pero lo también tenés chequeamos. cierta lógica. Sí, sí, por supuesto. Sí, La sí, emergencia solo tiene para tener un grupo o algo. O un banco de baterías. Si tenés para una oficina de limpieza, Ahora, suponete que vos agarrás y decís, vestuario de hombre, nada, no es barra de emergencia, ¿no? Claro. Vestuario de mujeres tampoco. Luz general, esterilización, por ejemplo, y bueno, ahí sí, yo le pondría en la barra de emergencia. Supongamos que haya uno que digo, morgue, por ejemplo, ¿dónde lo pongo? ¿Qué cosa? Tengo 0, no sé. ¿Qué sería? Tomar un porcentaje que represente más que nada la iluminación, porque es lo que más necesitaríamos, digamos, Claro, en cosas que no pero- son tan importantes. Pero fijémonos, ¿a dónde voy ahora? Morgue, por ejemplo, ¿dónde lo pondrían? En la morgue por ahí hay cámaras. Claro, Sería- Y claro, en emergencia, un porcentaje. 100% en emergencia, ahí 100% en emergencia. Gases médicos, También. Emergencia. emergencia, 100% Claro, emergencia. Ahora, ¿podría haber alguno de esos que nos centremos en este sector? También mirando un poco, hay que ir viendo en las plantas, sector 3, y a ver dónde está el sector 3, qué cargas hay acá. Claro. Taller, por ejemplo.
Y taller, uno puede decir, bueno, la verdad que no es de emergencia. Pero si hay que reparar un equipo de electromedicina, y bueno, entonces tendría, ¿y todo en emergencia? Y no, un porcentaje. Entonces digo, bueno, 50-50, 50%, por ejemplo, claro. Ahora, ¿qué significa ese 50%? Que del tablero principal, que va, como dijimos la semana pasada, va a tener una barra que va a ser normal y una barra de emergencia, van a tener que salir dos cables. Un cable de la barra normal al tablero del taller, que sea normal, y otro cable de la barra de emergencia, del tablero principal, al taller que no sea de emergencia, ¿está bien? Yo voy a tener o dos tableros, uno normal y una emergencia, o el mismo tablero partido en dos, normal y emergencia, ¿está bien? Porque va a haber sectores en los que voy a tener una parte alimentación normal y una emergencia. Eso para optimizar un poco, porque si no tengo que poner o todo en el grupo o todo normal. ¿Se entiende? Todo redundante. Cuando yo defino un porcentaje, automáticamente eso significa que voy a tener que poner en ese sector dos tableros y voy a tener que tirar dos cables independientes. ¿Se entiende? Sí. Claro, profe, ahora sí. Está bien, está bien. Sí, no le vas a poner a historias clínicas, no vas a poner a emergencia. No, claro. Eso es todo normal. Claro. Hicimos también un unifilar, profe, ahí más o menos para ver más o menos el tema de distribución y ahí marcamos igual. Claro. Un interruptor para, o sea, llegan los dos cables, uno de emergencia, bueno, ahora se lo vamos a mostrar seguro igual. Bueno. Esterilización sí tenés que pensarlo en emergencia. Sí. Pero todo. Y sí, porque eso son los elementos que van al quirófano. Eso lo de emergencia lo sacamos según la EA. Hay una página, bueno, tenés la EA, dice instalaciones eléctricas hospitalarias. Sí. Según el grupo de aplicación y el tipo de utilización médica. Exacto. Tenés grupo de aplicación 0, que no hay utilización de equipos electromédicos. Claro, todo lo que sea 2 va a ir a barra emergencia. Todo lo que sea 2 en rojo lo pusimos en Pero 2. lo que decimos recién, puede ser algunas cosas que sean 1, que podría ir un porcentaje también a Claro, exactamente. No es que todo el 1 va a ir a barra normal. Algo del 1 puede ir a barra normal. Profe, y consulta, cuando es en ese caso, por ejemplo, que hay un porcentaje que tiene que ir en emergencia, podemos el porcentaje en emergencia y el resto en la barra normal, sí. Porque si no estaríamos sumando de más, digamos. No, claro, es un porcentaje, 80-20, 50-50. Tiene que dar la carga. Listo. Claro. Claro, listo. Bueno, entonces hay que replicar por ahí lo que conviene es, así como tenés la columna N, la columna O, la columna P, bueno, por lo que entiendo, lo que tenés en Q, R y S es la potencia total. Sí. ¿Sí? Entonces barra normal no la llame barra normal, llamala potencia total. No, si no, puede ser barra normal y ponemos otra columna que es porcentaje de emergencia. Ponemos. Porque le tenés que agregar... Ahí tenés el 100%. Ahí ya tenés calculado el 100%. Claro. Entonces, le agregás total acá. Claro, eso es total. Entonces eso es normal más emergencia. Sí. ¿Saben? Pon entre paréntesis, N más E. Así no te olvidás. Entonces vos después vas a tener que agregarle 3 columnas más, claro, que sea la barra normal, y entonces la barra normal más la de emergencia te tiene que sumar lo que tenés en esas 3 ahí. No estaría duplicando la potencia. En realidad la barra total no va a existir, sería potencia total. Simplemente para determinar la potencia de los transformadores. Sí. Y para verificar que la normal más emergencia te coincida con la total. ¿Está bien? Pero en realidad es solamente para el cálculo la total. Después la vas a abrir. Potencia total. ¿Está bien? Sí, bien, sí. ¿Cómo venimos con el grupo de gaseosas? Hasta acá. Vale, de funcionamiento está alimentada de un transformador, o sea, no está alimentada del grupo. ¿Está bien? Ahora, cuando se corta el suministro, esa barra va a quedar alimentada del generador. Y la normal se apaga. Y la normal se apaga, queda sin alimentación. Entonces ahí tenés colgado todo lo de emergencia. Está bien. Y ahí donde dice barra total sería la potencia simultánea, ¿no? Sí, exacto. ¿La emergencia? Sí. O sea, la de emergencia no significa que va a estar alimentada del grupo electrógeno sola. Significa que va a estar alimentado de una barra que la vamos a llamar emergencia,
pero que en condiciones normales está alimentada del transformador. O sea, en condiciones normales, la barra normal y la emergencia van a estar acopladas. Va a ser una única barra. Pero cuando se corte el suministro, ese acoplamiento se va a abrir, la barra normal va a quedar sin tensión y la barra de emergencia va a quedar alimentada del generador. Claro. Consulta, Fabián. ¿No le convendría ahí poner entre las dos barra total y barra normal? Con eso lo podés modificar y te va modificando la frecuencia. Ahí está. Todas. Ahora cambió porque agregamos todas estas Lo que pasa es que está barras. duplicado, Fabián. Claro, no entonces podés- la columna S, ¿qué sería ahora? Ya me confundí. ¿Es simultánea? Con la simultánea, claro. Ok. Total y la de fase 1. Ok. Porque Entonces- había dicho que es lo primero que había que calcular esa, fase 1. ¿Podemos Ya. sumarla entonces? ¿Se pueden sumar así directamente? La 128, 29, 30, 31. ¿Dónde? La S 126 al 131. Acá lo que hicimos es sumar las potencias Y después lo- activas y después por bitador hicimos. Ok, entonces ¿cuánto nos da la total? Y general, iluminación y tomas nos da 2300. Esa es la instalada. No, La Esa es instalada. instalada, ok. Fase 1 es 1286. Que, La simultánea da 1757. simultánea, ok. 2308 la instalada, 1757 la simultánea, 1296 fase 1 instalada y 997 la simultánea. Perfecto. O sea que, yo voy a arrancar con 996, nada menos, 997. Muy poco. Está muy Eso poco. es solo iluminación y tomas. Y después está lo de- Ah, ok, claro, está bien, está bien, está bien. Después la de fuerza motriz. O sea, los 1757 es el total, que contiene los 900. Claro. Es así. ¿Cuál? ¿Cómo? A ver. Este es el total. Es el claro. total a futuro. De Claro, los futuro cuales más fase 1. 997, pongamos 1000. 1000 son de fase 1 y 757 de la ampliación. Futuro. Exacto. Futuro. Ok. Bueno, fuerza motriz, ahí esto es más grande. Tenemos la final sería 4028 y 2700 más o menos es de fase 1. Y la 2700. simultánea, ¿cómo? 2700. Claro, 2700 fase 1 más o menos. 900. y entre 2679. Y va tomando color, sí. Ahí no, 9,5. algo hicimos mal, sí. ¿Por qué? Quedan iguales, ¿no? Se quedan iguales porque están todos simultáneos. ¿Por qué? Eran todo uno. Están todos simultáneos. ¿Fuerza Ajá, motriz sí. todo simultáneo? Los Fancoin. Se dice algo, son uno por piso. Es todo primer piso, los Fancoid. Primer piso, No. sector 2, sector. Bueno, está bien, si la planilla así, después de última la retoco. Pero acá no hay cantidad igual, no veo cómo. No, en este no estaba cantidad, solo aparece en una sola, creo. Por eso se En la talla de multiplica carga. todo uno. Se hace un Claro. tablero determinado. Sí, pues un tablero, sí. Pero no estamos aplicando factor de simultaneidad después vertical. No. ¿Se entiende? Porque Claro. uno Sí, sí sí. dice, está bien, en el subsuelo la simultánea es tanto. Pero se va a dar la simultánea del subsuelo más la simultánea de planta baja, más la del entrepiso, más la del primer piso, más todo al mismo tiempo. Claro. Y no, entonces ahí cuando sumamos después le aplicamos ahí un factor también en la sumatoria. Y también la sumatoria, ¿verdad? Claro. Pero bueno, por ahora digamos dejémoslo así y Por ahora después sí. vemos, cuando tengamos el número, lo juegan hasta acá. Nos daban, creo que 4 trabajos, si no me equivoco. Claro, pero había que tener en cuenta también, Más de 4. nos Claro, sí, te pedía, queda un resto. nos Sí, pedía sí, un más. 30% de reserva también, profe. Claro. Claro, también. Fíjate cómo empezamos a sumar, Sí, sí. No, Bueno. son 6 trafos teniendo en cuenta la Pero reserva del 30% en cada uno. Ese es el valor final. Con redundancia y todo. Sí. Ok. Bien. Y de emergencia no sabes cuánto te va a quedar. Porque hay que Y modificar toda la hay que planilla. hacer todos los cálculos. No, claro, tenemos que Y hay que hacer todo de nuevo para eso. corregir eso. Claro.
Tengo que corregir eso. Saber el valor del grupo. Mejor en lugar de hacerlo en San Juan, conviene hacerlo en San Nicolás, cerca de Atucha. Le ponemos un par de ventiladores al lado, Fabián. Podía fallar, podía fallar. Bueno, seguimos acumulando. A ver, Claro, y luego lo de... acá sí tenés cantidades. Acá tenemos cantidades, sí. Y acá se aplica el... Cambió cuando cambiaste la cantidad. Claro, es esta y esta. Dividido 2. Claro. Ahora se te fue el demonio. ¿Qué pasó? Así estaba, ¿no? O13 dividido... No, N13 dividido O13 no sé. O13. ¿Y el motor eléctrico? ¿Cuál es el motor? Consejo de un tonto, que los datos que son mecánicos, pongan en arriba datos mecánicos y los otros datos eléctricos. Ok. Acá entonces pongo. Este era mecánico. Ahora la ponemos N13. La potencia absorbida, Nico. Potencia absorbida es la potencia en kilowatt de la potencia mecánica. De 13, perdón, la cantidad por... Ahora, clavaste un número ahí. 5,88, ¿qué es? ¿La potencia del motor eléctrico? 5,88. Le puse. Era Era la la mitad de 11 debe ser. La potencia que calculó Otto. Mediante fórmula, claro. Salió de una fórmula que hizo mi compañero. Vamos por Q por ahí. Pero la potencia absorbida no tiene mucha magia. La potencia absorbida tiene que ser la potencia mecánica dividido el rendimiento. Claro, acá pusimos la mecánica y acá pusimos la eléctrica. A ver, para... Esta es en el eje y esta es la eléctrica. Está bien. La potencia en el eje va a ser los 9,2. ¿Qué diferencia hay entre los 9,2 y los 11,7? Los 9,2 es la potencia que yo necesito en el eje. Claro, 9,2 es el dato del compresor de la bomba. Es el cálculo. Ah, por eso No, me estoy mareando con las cosas. Claro. Entonces, Lo que sería claro. la potencia absorbida sería la carga. vamos a llamarle la potencia requerida. ¿Cuál Claro, sería la potencia tal cual. requerida? La potencia requerida lo pusimos como la carga. Claro. Carga, ok. Bien. O sea, yo necesito 11,7, pero ahí tengo un problema. ¿Cómo puede ser que la bomba da menos de lo que necesito? No, porque está afectado por 2. Este sería por 2. Multiplicarlo por 2 eso, Nico, no por la cantidad. Sí, mejor. Entonces, me estoy mareando. Para, ponele valores por uno. Volver a F. Esta. ¿Qué potencia yo necesito? Ahora, lo que necesito, primero, tendría que afectar eso por la potencia de la bomba mecánica. No sé si ustedes buscaron un catálogo de bomba. Claro. Si tienen el catálogo de bomba, tienen que buscar una bomba que sea capaz de impulsar esos 5,88. Sí, entonces, era que nosotros pusimos que tenía 9,2. Claro, 9,2. Sí. Porque pasa que también había un montón de requerimientos que tenía que cumplir la bomba del caudal, la altura. Había bomba de menos por ahí kilowatt, pero que no cumplían con la altura de 18 metros, no cumplían con el caudal. Okay. Tuvimos que poner una de 9,2, bueno, por lo menos en el catálogo que teníamos. Claro, si verificaba uno, no verificaba el otro, profe. No, las dos cosas juntas. Claro, verifica caudal, la altura y bueno, la potencia ahora. Ok. Bien. Bueno, hasta ahí entonces tenemos la potencia en el eje, entonces la potencia absorbida de la red es, parate en la O, justo ahí donde tenés el cursor. Eso es de 13, que es la cantidad por la potencia absorbida por cada una, con lo cual esa sería la potencia instalada, ¿no? Claro, la potencia instalada mecánica. No, esa la instalada, esa es la necesaria mecánica. El eje total, con los dos, digamos. Este por 2. Pero ¿para qué le pongo ese dato? ¿Para qué me sirve? Y antes estaba, digamos. Pues ahora que
no se van a poner los dos motores en paralelo, que van a tirar del mismo eje. No, por eso. No Pero aporta. la instalada es esto dividido el rendimiento. Claro, porque el título si no se confunde, porque no es la potencia absorbida esa. No, este sería el eje total, no sé. Sí, No, pero ¿te aporta algo ponerla? Y para no. Porque es potencia mecánica que necesito de la bomba. Entonces, con ese dato voy a buscar el motor eléctrico. Pero en este caso, como ustedes ya verificaron eso y por lo que me decían recién, no cumplía con las dos condiciones simultáneamente y entonces tuvieron que elegir una bomba de 9,2. Pero esa bomba de 9,2 ya tiene implícito el rendimiento. En realidad esa bomba de 9,2 es capaz de abastecer una potencia menor mecánicamente. ¿Está bien? sí. Entonces, si el 9,2 es dato de catálogo, no tengo que, para la instalada no lo tengo que afectar por ningún rendimiento. Ok, buenísimo. 1,5. De 5. No sé, eso dividido G13. Claro, la 5,2, claro, el 5,8 que viene el cálculo, dividido este que es, no, así. Dividido G13. Yo creo que el 5,8 no lo usas más ahora, vos, ¿no? ¿O lo volvés a usar el 5,8? No, el No, 5,8 es el cálculo, es para calcular el factor de utilización nomás. Claro, exacto. Y volvés de nuevo al mismo valor. Claro, ¿cómo? Esta es la clase pasada, ¿no? Sí. A ese 5,88 no lo tendríamos que haber afectado por este 0,9 que pusimos ahora para calcular la carga. Es lo que nos estaba explicando usted antes. Sí, lo que pasa que eso sería si yo voy a elegir una bomba, o sea, si yo quiero ir a buscar la bomba, tendría que hacer 0,88 dividido 0,9, hacer la cuenta. Así lo hacemos gráfico. 0,88, porque es 88. 5,88 dividido 0,9. Sí. ¿Sale una celda cualquiera? Sí. Da 6,50. ¿Luego en otra celda? Sí, cualquier celda vacía que tengas. Dividido. El rendimiento. 0,9. Sí, entonces, esto me dice, ¿qué me dice esto? Bueno, señor, usted tiene que mover un caudal determinado. ¿Dónde estaba el dato del caudal? Ahí está, 120 metros cúbicos a 18 metros. Bueno, ¿qué potencia mecánica significa eso? Porque esto en definitiva son datos mecánicos que se traduce en un valor. ¿Qué gasto de energía necesito para mover a 18 metros de altura 120 metros cúbicos por hora? Bueno, con una bomba de 0,9 que tiene un rendimiento 90%, kilowatt que cumpla con las dos condiciones. Entonces, ¿qué es lo más parecido que encontraron? 9,2. Entonces, la potencia de la bomba es de 9,2. Entonces ya el 5,88 quedó como un dato anecdótico ahora para lo que es la bomba. Entonces, ahora parto de los 9,2. Pero en definitiva, cuando los 9,2 yo lo afecto por el factor de uso, vuelvo a los 5,88. ¿Está bien? Porque en realidad, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy poniendo una bomba de 9,2. ¿Cuánto va a consumir esa bomba de 9,2? 5,88. Y si pusiera una bomba de 80, ¿cuánto pero va a no va a consumir 6,53, profe, eso. Digo. Sí, bueno, 6,53, correcto. Eso, va a consumir 6,53 mecánico. 5,88 es lo que va a dar útil. Es correcto. Si pongo una bomba de 100, porque tenía una y la quería usar, y bueno, puse una bomba de 100, pero ¿cuánto va a consumir? 6,53. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, cuando yo hago el cálculo de la simultánea, fíjense que la columna S, a pesar de que puse una bomba de 9,2, vuelvo a 6,53. Y está bien. Porque es lo que realmente va a tomar la bomba de la instalación. ¿Se entiende? Sí. Fíjese que cierra perfecto el cálculo. El 6,53 nos termina dando la potencia simultánea. Claro, por lo cual verificamos que lo que tenés en la columna S13 está bien porque es lo mismo que calculaste recién en la U. Está bien. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Pasa que yo lo había pensado desde el otro lado.
Claro, Lo corregimos cuando si hubieses ponemos- conseguido una bomba igual a la que vos necesitabas, ahí sí. Pero como no la conseguiste, bueno, hay que aplicar la característica de la bomba. Sí, sí. ¿Queda claro esto? Ujú. Bien. Sí, profe, genial. Bárbaro.